y lumbar lordosis, y en la zona torácica y sacra cifosis. Estas curvaturas son normales y permiten la estabilidad y la bipedestación. Entonces, la columna vertebral tiene un plano óseo, un plano muscular que es el que más frecuentemente se afecta. De hecho, la mayoría de dolores lumbares van a tener un problema muscular de fondo. Es importante saber que hay músculos que discurren alrededor, paralelo a la columna vertebral, que son los que denominamos músculos paravertebrales y que son los que habitualmente se afectan cuando hay dolor dorso-lumbar, además del músculo cuadrado lumbar, que también se afecta frecuentemente en el dolor lumbar. En el dolor dorsal generalmente son los músculos paravertebrales y en el dolor lumbar generalmente el dolor es el músculo cuadrado lumbar. Además, es importante que ustedes sepan que el paciente habitualmente va a tener un dolor también en estos puntos, ¿no? En estos puntos de musculatura glútea también hay un dolor comúnmente. Y en algunos casos incluso hay un dolor en esta zona del glúteo que corresponde al músculo generalmente piriforme. Aquí el dolor corresponde al músculo glúteo medio y aquí corresponde al músculo piriforme. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de pacientes va a venir diciendo que tiene un dolor y lo llaman un dolor de cintura. Ese dolor es para nosotros los médicos generalmente un dolor lumbar. Y no se relaciona con problemas renales, sino generalmente se relaciona con problemas musculares, ya sea dorsales, lumbares o incluso de glúteos. ¿Ya? Entonces, la función principal de estos músculos es mantener el tronco erguido. Aquí tenemos unos cortes para ver los músculos a profundidad. Vemos que los músculos paravertebrales son el músculo espinal, el músculo longuísimo e iliocostal. Más profundamente tenemos el músculo serrato posterior y más profundamente el músculo psoas ilíaco. En cuanto a los ligamentos intervertebrales, son los ligamentos que dan estabilidad a la columna. Como ven, aquí tenemos los discos y los ligamentos, tanto anterior como posterior, y bueno, varios otros ligamentos que también dan estabilidad a la columna. La columna tiene un movimiento de flexión, extensión, inclinación lateral. Y como vemos, toda la tensión del movimiento de la columna se le pasa al disco intervertebral al momento del movimiento. No es muy importante que sepan los movimientos de la columna porque, como ven, son muy limitados. Sí me interesa que puedan aprender los rangos de hombro, cadera, como ya les mencioné previamente. Pero sí saber aquí que el disco es el que lleva la presión al momento de los movimientos. Entonces, cuando el movimiento se asocia, por ejemplo, a una carga de peso, es ahí donde se inicia la etiología de las hernias, ¿no? De las hernias discales. Entonces, este disco intervertebral, como les decía, es el que da estabilidad y que es el que soporta el movimiento de la columna y se constituye de un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Este anillo incrementa la estabilidad de rotación de la columna y le ayuda a resistir el esfuerzo de compresión, al movimiento y también al peso. Y es este núcleo pulposo el que sobresale al momento de tener una hernia del disco. Los factores de riesgo para desarrollar lumbalgia son la edad, por supuesto el levantar peso, no necesariamente en ese momento, en el momento del dolor. Hay personas que han levantado peso durante toda su infancia, juventud y presentan el dolor a los 50 años, por ejemplo. Tener movimientos repetitivos, como por ejemplo utilizar martillos neumáticos que generan microtraumas, conducir autos y por lo mismo los baches, tener una disminución de fuerza en el tronco, cualquier enfermedad que disminuya o cualquier estado físico que disminuya la fuerza muscular, disminuye la estabilidad articular. Por eso que si tienen tienen poca musculatura en los muslos, van a tener más riesgo de artrosis de rodilla. Si tienen disminución de fuerza muscular en el tronco, de la misma manera la fuerza se va a cargar hacia la parte ósea
y hacia la parte de los discos, y también van a tener mayor posibilidad de lumbalgia. Mientras mejor sea la masa muscular, fuera del hecho de que no se han lesionado, por supuesto, pero mientras mejor sea la masa muscular, es menor la posibilidad de tener dolor articular por sobrecarga. También hay factor de riesgo fumar. En cuanto a la evaluación clínica, hay varios tipos de dolor lumbar. El dolor somático está localizado en la piel y el tejido celular subcutáneo, y es un dolor más agudo y quemante, como una celulitis, como por ejemplo cuando hay una infección. Ya cuando el dolor se siente más profundo, es localizado generalmente en músculos, fascia, periósteo, ligamentos, ¿no? Entonces ya este dolor no es tan fácil de describir como un dolor superficial. El dolor radicular es importante evaluarlo. Es un dolor de los nervios espinales, por ejemplo, justamente cuando hay herniación del disco o estenosis espinal, es un dolor irradiado, ¿no? El dolor de tipo neuropático es un dolor que se irradia, que hinca, que arde, que quema, que da hormigueos. Es un dolor un poco difícil de explicar para el paciente. El dolor neurogénico, que ya no es tan relacionado en sí a la parte de la columna, sino, por ejemplo, a una neuropatía propiamente, es un dolor generalmente quemante. El dolor visceral referido, como por ejemplo el dolor bueno, uterino, por ejemplo, o de la aorta cuando hay una disección o algo así, es un dolor ya mucho más difícil de localizar. Es un dolor que clásicamente se denomina sordo. Y bueno, el dolor psicogénico, que ya es un dolor variable porque depende de la patología psicógena de cada persona. Lo importante aquí es diferenciar que hay dolores de la parte de la piel, hay dolores musculares, fascia, de la zona de tejidos blandos, y hay dolores neuropáticos. Esos son los tres principales. Los dolores viscerales no son tema de esta clase. Entonces, frecuentemente en la presentación clínica no se identifica trauma o deformidad, es decir, una espalda generalmente normal a la evolución física, y la mayoría de pacientes responden con el tiempo, medicación y terapia física, y no va a ser necesario hacer un diagnóstico específico. Eso quiere decir que si alguno de ustedes viene a la consulta y me dice que tiene dolor lumbar, probablemente con un antiinflamatorio tomado por unos 3 a 5 días, va a pasar el dolor y yo no necesito especificar qué músculo exactamente fue el que se dañó, qué problema hubo, porque lo más probable es que haya sido algo relacionado con algún esfuerzo que han hecho y nada más. De acuerdo a la presentación y al tiempo de evolución, no va a ser tan necesario determinar la causa, si es que pasa rápido, por ejemplo. O, por ejemplo, también si alguna vez ustedes han tenido algún dolor que les ha durado 2, 3 días y se ha ido, probablemente no están interesados en saber exactamente qué sucedió. Entonces, ese es el punto en la lumbalgia. En cuanto al sitio de dolor, vamos a ver si el dolor es solamente axial, es decir, en la columna, o también se va localizado a las extremidades. Si hay dolor en muslos y rodillas, puede ser referido de discos intervertebrales, de la articulación sacroiliaca, músculos o ligamentos. Puede haber un dolor referido. Pero si ya un dolor se irradia desde la espalda baja hasta por debajo de las rodillas, y sobre todo si va por detrás de la pierna, generalmente es radicular, ¿no? Va va por la raíz nerviosa hasta, a veces está llegando al tobillo. También tendremos que evaluar cuáles son los factores agravantes o de alivio para saber qué etiología tiene la lumbalgia. El dolor del disco, o sea, por la herniación, o el dolor por la discopatía, o sea, por una degeneración discal, empeora cuando el paciente se sienta y está de pie, o sea, si está mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado, y mejora al echarse o cambiar de posición. Y el dolor de hernia discal, también como cualquier hernia, empeora cuando el paciente tose, estornuda, o cualquier actitud que pueda provocar, digamos, la mayor compresión del disco y la herniación. Y también mejora al caminar o cambiar de posición. El dolor de la estenosis espinal, es decir, cuando las vértebras
comprimen la médula. Es un dolor generalmente localizado en glúteo, muslos, pantorrillas, al pararse a caminar y con la extensión, porque es la extensión la que produce mayor compresión de esta estenosis espinal. La patología traumática, como cualquier trauma, o sea, es un dolor puramente mecánico, mejora al acostarse y mejora cuando el paciente se inmoviliza de manera completa. En cambio, el dolor de la espondiloartritis es un dolor inflamatorio, porque la espondiloartritis es, como ustedes probablemente van a ver en la clase de espondiloartritis, es un dolor inflamatorio de un edema óseo de la zona axial del cuerpo, en las vértebras y en las articulaciones sacroiliacas. Entonces, a diferencia del previo, de la patología traumática, el dolor de espondiloartritis aumenta cuando el paciente está echado o sentado y mejora con el movimiento y ejercicios. Vemos claramente la diferencia entre el dolor mecánico de una patología traumática y el dolor inflamatorio de una patología autoinmune inflamatoria. Esto es muy importante que lo puedan recordar. Y el dolor viscerogénico, pues no es tema de esta clase, pero para un diagnóstico diferencial se exacerba con comidas o movimientos intestinales, cuando hay menstruación, exceso de alcohol, etc. Por ejemplo, cuando existe la menstruación podría haber un dolor aparentemente lumbar, pero realmente es un dolor referido de la zona del útero, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos considerar en la evaluación de un paciente con lumbalgia? La duración. ¿No? La duración, vamos a considerar la clasificación que les mostré al inicio, pero como ven, incluso en las artritis y en la lumbalgia, la duración puede cambiar de referencia a referencia, pero lo importante es saber que existe agudo, subagudo y crónico. En cuanto a la descripción del dolor, vamos a evaluar si es cervical, torácica, lumbar y sacra. La severidad, generalmente podemos evaluarla en una escala del 1 al 10, el tipo del dolor que ya les he explicado, si es un dolor somático o es un dolor urente, quemante, las actividades afectadas, si es un dolor que se produce al reposo o es un dolor que se produce al movimiento, si es un dolor que se produce en qué momento del día, ¿no? Por ejemplo, el dolor de espondiloartritis, que es un dolor inflamatorio, se produce generalmente en la noche, o sea, al reposo, es un dolor que incluso puede despertar al paciente por la noche y además al momento de despertarse se asocia con rigidez axial. Entonces es importante saber qué parte de la columna duele, con qué severidad, cuál es el tipo de dolor, qué actividades la afectan y en qué momento del día se presenta. Además, si se irradia o no. Y bueno, si genera ya un déficit motor, síntomas sensoriales o urinarios, probablemente vamos a tener que acompañar nuestra evaluación con un neurólogo o neurocirujano, ¿no? Y los factores de riesgo que son la edad, el estatus educacional por el tema de las actividades que realizan las personas, conforme uno tiene mayor educación, generalmente ya no realiza tanta actividad física excesiva, por ejemplo, cargar pesos excesivos, levantar 50 kilos, por ejemplo, como sí hacen algunas personas que se dedican más que todo al tema de oficios. Factores psicosociales, ocupación, índice de masa corporal, de la misma manera que en la artrosis, el exceso de peso también produce discopatías, puede producir hernias y también puede producir dolor lumbar muscular. Y esto, la historia médica es importante para evaluar algunos signos de alarma que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si el paciente tiene cáncer y debuta con un dolor lumbar, es nuestra obligación descartar una metástasis, sobre todo si el dolor es intenso. Una infección reciente o concurrente, porque también la zona de la espalda podría doler por algún absceso paravertebral. No es para nada común, pero podría ser el caso. También, si el paciente es anciano o tiene antecedente de osteoporosis, o sobre todo si tiene antecedente de fractura previa, podría tener una fractura vertebral por compresión. Algún problema endocrinológico o también quirúrgico podría ser causa de dolor.
En cuanto al examen físico, después de que ya hemos terminado de hacer todo el interrogatorio al paciente y después de que ya tenemos todo lo que les he pedido que interroguen, vamos a pasar a la evaluación. Como les mencioné previamente, generalmente la mayoría de pacientes no tienen ningún signo al examen físico, pero ¿cuáles son los que podríamos encontrar? Tenemos que valorar las curvaturas y deformidades posturales, por ejemplo, la simetría de hombros, la simetría de clavículas, pensando en una escoliosis, por ejemplo. También tenemos que palpar los puntos paraespinales buscando contracturas musculares y puntos gatillos. Esta es una zona común de dolor, la zona de los músculos paravertebrales. También medir el tamaño de la pierna para evaluar diferencias. Si el tamaño de la pierna es diferente, entonces probablemente va a haber una inestabilidad en la columna y va a haber un dolor. Otra cosa que debemos evaluar son la presencia de la lordosis y cifosis, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha perdido la lordosis lumbar. Eso también podría ser una causa de dolor. Debemos evaluar las curvaturas. Ya en caso de que estemos pensando en alguna patología del tipo espondiloartritis, que lo verán con mayor detenimiento en esa clase, podríamos hacer algunos test, como por ejemplo el test de Schober, para diferenciar si hay una correcta amplitud vertebral al momento de intentar tocar los dedos de los pies. Pero esto habitualmente no se hace para una lumbalgia en un paciente en el que no se sospeche una espondiloartritis, ¿no? También podemos evaluar al paciente haciendo flexión de la columna lumbar. Lo normal es que se corrija la lordosis lumbar y aparece una leve cifosis. Y lo anormal es la pérdida de la movilidad que impide la desaparición de la lordosis. O sea que el paciente se queda como tieso y no puede hacer este quiebre por el dolor que tiene. Pero tampoco se hace habitualmente, pero los pacientes que van a la consulta realmente no están en condición física de hacer este tipo de pruebas. Algo que sí es sumamente importante es que ustedes aprendan a evaluar si hay algún compromiso neurológico. Ya de inicio, porque lo más importante es la conversación con el paciente, hay que saber, ¿hay dolor tipo urente? ¿Hay sensación de descarga eléctrica? ¿Hay dolor que va hasta la pierna? ¿Hay sensación de que corre como una corriente hacia la pierna? A veces no es necesario ni siquiera hacer esta prueba para que el paciente lo diga, pero si no lo dice o no lo podemos diferenciar bien, podemos evaluarlo mediante el test de la SEGE, donde levantamos la pierna y, digamos, generamos el dolor al momento de hacer la compresión, al momento de hacer la compresión de las raíces espinales y desencadenar el dolor tipo descarga eléctrica en la pierna. Entonces ahí ponemos la CG positivo en el miembro que esté afectado donde el paciente lo menciona. Los signos de alarma eh, son temas que ustedes deben saber para que el paciente tenga una posible causa subyacente seria. Ya habiendo dicho que la mayoría de pacientes no van a tener ningún problema serio y que va a pasar solo y que no vamos a saber qué es, que no va a haber ningún problema, tener alguno de estos antecedentes hace que ustedes deban pensar que cabe la posibilidad de que haya algo más y entonces ahí se deba profundizar. Por ejemplo, si ustedes son pacientes de 20 años sin ninguna enfermedad de fondo e inician un dolor de espalda, probablemente vamos a pensar que no hay nada de fondo detrás. Pero ¿qué pasa si el paciente ya tiene más de 50 años? Si además del dolor lumbar tiene fiebre, tiene escalofrío, fatiga, síntomas generales, entonces ya hay algo más. Si hay una historia de malignidad, como ya les expliqué con más razón, si hay un dolor que no es mecánico, es decir, un dolor inflamatorio, tampoco es lo esperable. Una historia reciente de una infección bacteriana, especialmente de la piel o de la vía urinaria. Paciente inmunosuprimido en general siempre puede tener algo más. Historia de droga endovenosa, porque las drogas endovenosas, como corren por el torrente sanguíneo, pueden desarrollar desde endocarditis, abscesos en cualquier lugar, etcétera.
También si el paciente ya me falla, o sea, yo le doy, por decir, un AINE por unos 2, 3 días, o 5 días, que el paciente sigue con el mismo dolor, entonces también me debe hacer pensar que hay un signo de alarma y que hay posibilidad de tener una causa subyacente seria. También el uso de corticosteroides por el riesgo de fractura vertebral y el diagnóstico de osteoporosis previo o también un trauma. En cuanto a las pruebas de imágenes, en cuanto a las radiografías, en pacientes que no tienen difusión neurológica, o sea, si el paciente no tiene un dolor de tipo quemante, hincada, hormigueo que se irradia hacia los miembros inferiores, si no hay ningún síntoma neurológico, no se recomienda hacer radiografías durante la primera semana de dolor agudo. O sea, no se recomienda profundizar, solamente tratar. Digamos, si el paciente tiene menos de 50 años y yo le hago una radiografía en un paciente sin difusión neurológica, solo uno de cada 2.500 va a tener anormalidades. Por lo tanto, probablemente no va a ser un examen que nos rinda. Pero si hay más de 50 años, entonces ahí sí pueden haber cambios radiológicos y la mayoría van a ser del tipo degeneración discal. O sea, la degeneración del disco intervertebral que es generalmente propia de la edad y del uso. Entonces, la radiografía podría ser el primer estudio que solamente lo tomaríamos ya si ya es una enfermedad de más de una semana de duración, no desde la primera semana. Pero ya si queremos evaluar más profundamente porque hay algo que nos llama más la atención, podríamos evaluar mediante tomografía. Y la tomografía es la prueba por excelencia que permite ver los huesos. ¿Qué nos permite ver? Problemas como estenosis espinal, espondilolisis, espondilolistesis, trauma y fracturas. La resonancia magnética es el examen que por excelencia nos permite evaluar la médula que está dentro del espacio vertebral. Entonces, debe ser usada en pacientes con compromiso neurológico o en los que el médico tenga alta sospecha de fractura, tumor o infección temprana. Entonces, pero si lo tomo en un paciente asintomático, con mucha probabilidad me va a salir que tiene espondiloartrosis, que tiene degeneración discal, sobre todo si es un paciente ya de más de 50 años y yo le tomo una resonancia, de todas maneras va a salir algo. Siempre sale algún tema degenerativo. Entonces, siempre evitar el exceso de estudios para no confundir. Las causas mecánicas de lumbalgia pueden ser la espondilolisis y espondilolistesis. La espondilolisis es una fractura entre la zona vertebral y la espondilolistesis es cuando ya esta fractura condiciona un movimiento, o sea, una pérdida del eje de la columna vertebral. En este caso es una espondilolistesis anterior. Ese movimiento, listesis, tanto hacia adelante o hacia atrás, es una causa de dolor mecánico lumbar. Pero es una anormalidad estructural común y solamente 5% son sintomáticos, pero es una causa de dolor lumbar. También las causas de dolor lumbar mecánico son la patología del disco intervertebral, que son frecuentemente vistas por primera vez entre pacientes de 20 y 50 años, y el estudio de gold standard para poder evaluar esto es la resonancia magnética. Todo lo que incluya partes blandas, el mejor estudio es la resonancia magnética. Y sobre todo, como les expliqué en la clase de imágenes, el esqueleto axial no se puede evaluar mediante ecografía, entonces nos tenemos que pasar directamente a la resonancia magnética para todo lo que es columna vertebral. Esta patología del disco produce herniación, dolor persistente, limitación funcional y tiene un manejo médico que podría ser unas inyecciones de corticoides con guía fluoroscópica que se podrían realizar por la especialidad, por ejemplo, de terapia del dolor o medicina física, realmente eso no lo hacemos en reumatología, y el manejo quirúrgico que se hace con neurocirugía. Recuerdan que les decía que
el hecho de tener osteoporosis o el hecho de tener tratamiento con corticoides por largo plazo hace que una persona tenga riesgo de aplastamiento vertebral. Este es el aplastamiento vertebral. Vemos cómo es el tamaño de una vértebra y vemos cómo se disminuye el tamaño de la vértebra en cuña. Se hace como un triángulo acá. En este caso no está completamente en triángulo, pero está achatado. Entonces, las fracturas por osteoporosis comúnmente son por aplastamiento. Eso tienen que saberlo. Si tenemos una fractura que tiene acá partido en dos, una línea, probablemente no es por osteoporosis. La fractura por osteoporosis son por aplastamiento. Luego, otra causa de dolor lumbar mecánico es la estenosis lumbar espinal. La estenosis es la disminución, el estrechamiento de este canal espinal secundario a cambios degenerativos, ¿no? Y produce dolor en la pierna al estar de pie o caminar. Entonces, este es el canal espinal normal. Este es un canal lumbar con estenosis, pero como les había mencionado en diapositivas previas, lo que hace incrementar la estenosis lumbar es la extensión, es la maniobra de extensión de columna. Entonces, aquí vemos normal, estenosis y estenosis incrementada por maniobra de extensión. En cuanto a las distintas patologías de la lumbalgia mecánica, pues tenemos dolor muscular, la espondilolistesis, la herniación del disco, la osteoartritis, la estenosis espinal, ¿no? Ya hemos hablado de cada una de ellas. Acá están algunos rangos de edad en los que se presentan más. Y lo importante es que la herniación del disco se irradia hacia la pierna, ¿no? Se irradia hacia la pierna, de la misma manera que la estenosis espinal. Todo lo que implique eh, compromiso nervioso se irradia hacia el miembro inferior. Y bueno, acá tenemos un pequeño resumen para que les pueda servir. Acá lo importante es que ustedes diferencien qué, cuáles son las manifestaciones de cada uno, pero me interesa en esta tabla que puedan ver cuáles son los exámenes de laboratorio que podemos pedir de imágenes. Por ejemplo, muscular, probablemente no necesitamos imágenes. Sobre todo si logramos definir qué músculo es, dónde está y tenemos un punto gatillo, no se necesitan más. Pero si tenemos sospecha de herniación del disco, porque este dolor se irradia en un dermatoma de la extremidad inferior, si es un dolor de poco tiempo de duración, pues podemos observar. Pero si ya es un dolor persistente, el examen de elección es una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque esto comprende partes blandas y también comprende médula y raíces nerviosas. Si el problema es una espondilosis, o sea, una artrosis lumbar, solo la radiografía. Si el problema es una estenosis espinal, probablemente vamos a necesitar igual una resonancia magnética. Para la espondilolistesis, o sea, parte ósea, solamente radiografía. Para la espondilolisis, también solamente radiografía. Para la espondilitis anquilosante, podemos necesitar radiografías, pero si queremos diagnosticarla tempranamente con edema óseo, como les mencioné en la clase pasada, una resonancia magnética. Para una infección, radiografía, y si queremos profundizar o tener un diagnóstico temprano, resonancia magnética. Para malignidad, radiografía y resonancia magnética. Caudequina, todo lo que sea neurológico, resonancia magnética. Cono medular, también resonancia magnética. Fractura vertebral por compresión, por historia de osteoporosis o uso de corticoide, basta con una radiografía. Y pues trauma dependiendo del tipo de trauma, y esto ya lo evalúa el traumatólogo. Y en cuanto al tratamiento, las medidas generales son, para comenzar, reposo relativo. O sea, si me duele porque trapeé demasiado, porque barrí toda mi casa, entonces probablemente ya no lo puedo hacer. También AINES por cortos periodos de tiempo, pero a dosis plenas, por ejemplo, Celecoxib mañana y noche por 3 a 5 días, naproxeno mañana y noche por 3 a 5 días. Acompañar siempre de relajantes musculares porque generalmente y muy frecuentemente se asocia con dolor muscular y podrían haber necesidad de antidepresivos en un dolor crónico.
En cuanto a la terapia física, se puede usar calor, frío, ultrasonido, masajes, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Esto corresponde a la especialidad de terapia física. Y la terapia invasiva, como ya les mencioné, podría derivarse a la especialidad de terapia del dolor o medicina física. Y la terapia quirúrgica ya corresponde plenamente a la especialidad de neurocirugía. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Ya, entonces voy a esperarme un minuto. Miss, Sí, dime. em caso de que o paciente não pueda utilizar AINES, ¿no? Ajá. Supongamos que tenga una úlcera, no sé. Entonces, ¿cómo haríamos para aliviar ese dolor? El paciente no puede utilizar AINES. Si el paciente Exacto. no puede utilizar AINES, se le puede dar solo el relajante muscular. Si el paciente es alérgico a los AINES, se le puede dar paracetamol. Si el paciente tiene una úlcera, probablemente no se le pueda dar ni el paracetamol, salvo que sea una úlcera antigua, ya curada, ¿no? Entonces, cuando el paciente no puede usar AINES o no puede usar medicamentos, es alérgico a todo, que a veces pasa, entonces directamente se le envía terapia física y se le recomienda no hacer la actividad que generó el problema, porque si no, el dolor va a seguir siempre. Entonces no hay otra opción. Pero Ok, siempre, o sea, si ustedes quieren, o si tienen un problema que ya se está volviendo crónico y de verdad quieren mejorar el tema de manera permanente, lo mejor es hacer terapia física. Los medicamentos antiinflamatorios solo ayudan cuando el cuadro recién está comenzando, cuando es un paciente que por decir es un movimiento brusco una vez, pero si es un paciente que ya lleva años cargando peso, que tiene un dolor de tanto tiempo, de varios años, que viene y va con el dolor, dar antiinflamatorios no va a ser útil más que el día que toma el antiinflamatorio. Si uno quiere una mejoría real y permanente, necesita terapia física. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí, dime. una consulta. Lo primero que mencionó que se decía para el paciente era la radiografía, ¿verdad? Que era Sí, desde pero la segunda solo semana solo si ya y no pasó tiene, una semana. ajá, y si no tiene factores de riesgo, ¿no? Que Mejor nos dicho, si indique algo tiene más. factores de riesgo, ¿no? Si no tiene, no se le puede no pedir. Si tiene factores de riesgo, sí. Ya, ok. Pero entonces sí se le pide, sí o sí a todo radiografía o, digamos, si sospecho algo de frente le puedo mandar a tomografía, algo así. Si tiene un dolor que ya es claro que tiene una irradiación tipo descarga eléctrica hacia la pierna, le podrías idealmente pedir una resonancia, pero como cuesta tan caro, la diferencia de Mm. precios es tan alta, entonces probablemente le vas a pedir primero una radiografía y dependiendo de eso ya después le vas a pedir una resonancia. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces es todo según el sílabo de hoy y nos vemos el siguiente viernes. Listo, doctora, muchas gracias. Doctora, no se olvide de enviarnos la diapositiva, por favor. Ah, sí, verdad. Dile, ¿cómo se llama? Que me mande un mensajito y ahí le envío su WhatsApp. Listo, gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.